La palabra de la cruz, 1 Corintios capítulo 1, entre los versículos 18 al 25. Le invito a que puedan ir allá, por favor. Si lo han encontrado, vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de ser expuestos a tu palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos por la gracia tuya. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, y que esto, Señor, condicione nuestra voluntad. Necesitamos que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Nuestra comprensión es limitada, Señor. Ilumínanos. Fortalece nuestra fe, que es débil, Señor. Santifica nuestra vida, porque nosotros no somos consistentes en ello. Y tú lo haces todo. Permítanos confiar en ti, para la gloria tuya, para la edificación de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Hermanos, déjame comenzar con esto. Es común en las personas constantemente, hermanos, buscar referentes. A alguien a quien seguir, a alguien a quien admirar, a alguien a quien imitar. Generalmente las personas estamos mirando a otros. Cuando fuimos adolescentes, o los que están en la adolescencia, ¿quiénes eran las referencias? ¿Te recuerdas? A veces las amistades, o a veces alguien que está relacionado con la música, con el espectáculo. Quizás alguna vez algún referente en la política, alguna personalidad. Hoy en día las referencias están en las redes sociales, los youtubers, por ejemplo, bueno, etcétera. Cuando somos adultos, las referencias van cambiando, ¿cierto? A veces son personas, a veces la referencia es un estatus, un sistema, etcétera. ¿Y sabes qué, hermano? La pérdida de referentes muchas veces lleva a la pérdida de rumbo. Si no hay un referente, el rumbo puede perderse. Y el perder el rumbo significa cambios, inestabilidad.
Significa riesgo que lamentablemente en algún momento esos riesgos y esa pérdida de rumbo y por tomar malas decisiones vamos a terminar dañando a personas. Siempre sucede así, hermano. Lamentablemente. ¿Y sabes qué? Precisamente eso fue lo que le sucedió a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto perdió su referencia. ¿Cuál era la referencia de Corinto? Lo que los apóstoles habían enseñado. Esa era la referencia de Corinto, lo que ellos, los apóstoles, habían enseñado. Y los de Corinto no quisieron oír las enseñanzas de los apóstoles. Y fueron tras otros referentes, distintos al Evangelio, que les había sido predicado. Pero ellos ya dejaron de seguir el Evangelio. Esos fueron los de Corinto. El resultado fue evidente. En su conducta y principalmente en su adoración, ellos se extraviaron de Jesucristo, porque fueron tras otros referentes. Ellos dejaron de reconocer y de reverenciar a Jesús. Por eso Pablo les escribe a los corintios y les exhorta para que vuelvan a su referente inicial, que vuelvan al Evangelio. Esa es la razón por que Pablo les escribe a los corintios. La realidad que vivió Corintios, hermanos, puede ser una amenaza también para nosotros hoy en día. ¿Quién es tu referente hoy? Hermanos, los que están acá, ¿quién es su referente hoy día? ¿Quién es tu referente? ¿Cuál es tu referencia? Al leer y estudiar y ser expuestos a la carta de Corintios también, hermanos, hoy seremos animados a identificar quién o quiénes realmente son nuestros referentes de vida. Y vamos a poder evaluar si es Cristo en quien encontramos nuestra referencia de fe y si esto coincide en lo que vivimos. La palabra de la cruz es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Yo te invito particularmente a estar atento a este tema, porque es crucial para la vida del creyente. La palabra de la cruz. Y esto es el tema central. Esta es la proposición para el día de hoy. Hermanos, los creyentes debemos recordar que la cruz de Cristo es vital referencia para nuestra adoración de Dios. Sí, hermanos, si quieres, y si está en tu corazón, yo creo que en el corazón de todos los creyentes está, adorar a Dios, tienes que considerar lo vital que es la cruz de Cristo como referencia. La cruz de Cristo. ¿Por qué? Primero que todo, la cruz es referencia para la vida de los que creen. La cruz de Cristo es referencia para la vida de los que creen. Y estuvimos viendo allí, estamos en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, entre los versículos 18 al 25. Y en particular el versículo 18 vamos a estar viendo acá. Y mira cómo dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz, así comienza el versículo, porque la palabra de la cruz. Y comienza con el conector porque, que está ahí, antes a la palabra de la cruz, comienza con un porque, y que nos permite contrastar la sabiduría de palabras, o la palabra de sabiduría que venía en el versículo 17. ¿Te acuerdas que había hablado de eso? Las palabras de sabiduría, bueno, esas palabras de sabiduría se contrastan con lo que es la palabra de la cruz. Porque en general existen dos discursos. Un discurso de sabiduría humana, o palabras de sabiduría, como está en el versículo 17, y también hay un discurso cuyo contenido es la cruz de Cristo. Y ambos son excluyentes entre sí. La sabiduría humana por un lado y la cruz de Cristo por otro lado. Bueno,
¿Por qué Pablo habla de la palabra de la cruz? ¿Qué significado tiene la cruz? ¿Qué significa la cruz? Hermanos, la cruz, escúchame, la cruz es el centro del discurso cristiano. La cruz es el centro del discurso cristiano. Porque ¿sabes qué? Los conflictos en los corintios, en la iglesia de Corintios, revelaron que ellos, ¿qué pasó con los corintios? Como iglesia, ellos habían absorbido, sin muchos cuestionamientos, ¿qué cosa? Los ideales y los valores del mundo pagano. Ellos dejaron entrar en la iglesia, estaban viviendo regidos según los valores, según los ideales del mundo pagano que les rodeaba. Y Pablo reemplaza el paradigma pagano, lo que estaba entrando a la iglesia, con los ideales y valores que se exhiben en la cruz. La cruz de Cristo exhibe ideales y exhibe valores. ¿Cuáles son los ideales y cuáles son los valores que la cruz de Cristo exhibe? ¿Lo sabes? ¿Sabes que el cristianismo fue acuñado en aquello que lucía como una derrota? Como un desastre en la sociedad del primer siglo. El que moría crucificado era un asesino, era una vergüenza. Y allí acuña y nace el cristianismo. Era un estigma innombrable la cruz, símbolo de vergüenza, símbolo de rechazo, y allí nace el cristianismo. La cruz avergonzaba. Cristo había sido crucificado y exponía incluso al que predicaba el mensaje de la cruz, lamentablemente, a un desprecio total. Pero déjame decirte esto, escúchame. Porque a veces a nosotros, nuestra cultura nos pierde para que veamos realmente el significado de las cosas. Porque cuando hablamos de la cruz, nosotros, generalmente la cruz la utilizamos, o se utiliza, más bien dicho, como un símbolo religioso, ¿no? Es un símbolo religioso, la cruz. Pero la cruz no es solamente eso, sino que en la cruz encontramos el real significado del mensaje de Dios para la humanidad. En la cruz Dios entrega, ¿qué cosa? Su vida por los otros. Mira el mensaje que cuando tú ves la cruz, más allá de ver un madero, más allá de ver un símbolo religioso, es Dios que está entregando su vida por el otro. En la cruz, hermanos, Dios se entregó por aquellos que le dañaron, por aquellos que le traicionaron. Allí en la cruz es donde el cristianismo entonces encuentra su esencia. En donde los valores del mundo, que son los valores del mundo, ¿cuáles son, hermanos? Están caracterizados siempre por el egoísmo. Los valores del mundo son anulados allí en la cruz y el carácter de Dios se hace visible. Entonces, los sufrimientos de Cristo, su muerte, son el modo operandi de Dios en el mundo. Los sufrimientos de Cristo, su muerte, son la forma de actuar que tiene Dios en el mundo. ¿Sabes qué? Mira los valores de la cruz. Lo que te estoy diciendo, hermano, y pon atención, es qué representa la cruz, cuáles son los valores que la cruz da. Dios entregando su vida por los otros, pero la cruz, hermano, además, y por eso es tan ofensiva a los seres humanos, porque no simplemente la cruz tiene relación con la muerte de Cristo. ¿Sabes qué? Tiene una relación también para los cristianos. Porque la cruz señala y recuerda la forma de vida de los creyentes. Escúchame, la cruz recuerda la forma de vida de los creyentes. Porque los creyentes vamos a soportar también heridas producidas por calumnias, por burlas, por aflicción, por el hecho de ser cristianos. Pero por sobre todas las cosas, por el hecho de vivir para otros.
La cruz nos recuerda el gran paradigma del ser creyente, es vivir para otros, como Dios se entregó por otros. Por lo tanto, hermano, el mensaje de la cruz es el antídoto para la soberbia del ser humano, una soberbia, por supuesto, que está centrada en sí mismo, y la cruz recuerda que la fe cristiana se centra en el bienestar del otro. Escúchame, cuando tú veas la cruz, cuando la cruz viene a tu mente, no solamente es un símbolo religioso, sino que tienes que recordar que allí está el paradigma de tu vida, entregarte hacia otro, vivir para otros. Por lo tanto, mira lo maravilloso, porque el Evangelio transformó la cruz desde un símbolo de terror, desde un símbolo de dominación política, allá en el Imperio Romano, el Evangelio lo transformó a la cruz en un símbolo de amor, en un símbolo de poder de Dios. Muestra que el amor de Dios es más grande que el amor por el poder. Esa es la palabra de la cruz, el discurso de la cruz, que es referencia para los que creen. Y Pablo sigue diciendo, porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Me gusta esa palabra locura, mira la que aparece allí. Una mejor traducción, creo yo, y que voy a estarme refiriendo mucho durante este mensaje, es ridiculez. Ridículo. La locura de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura, es algo ridículo a los que se pierden. Hermanos, porque escúchame, efectivamente, para aquellos que se están perdiendo, para aquellos que están centrados en sí mismos, escúchame, para aquellos que se están perdiendo, para aquellos que están centrados en sí mismos, renunciar a su autosatisfacción, renunciar al placer, renunciar a su propio bienestar, para que otro esté mejor, eso es una ridiculez. Eso es una ridiculez. Es locura para los que se están perdiendo. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Oh, hermanos, para los creyentes, y Pablo se incluye entre ellos, la cruz no es una ridiculez, sino que es poder. ¿En qué sentido la cruz es poder? ¿A qué se refiere que la cruz sea poder? Hermano, se refiere a que en la cruz encontramos la efectividad para que Dios sea conocido por nosotros. Solamente hemos podido conocer a Dios a través de la cruz. A través de la cruz nuestra salvación ha sido completa. En la cruz, el pecado que nos dominaba, ahora ya no nos domina. Y en aquella cruz hemos podido, y Dios ha podido transformar nuestros valores de vida para ya no amarnos a nosotros mismos, sino amarle a Él y amar al prójimo. Es poder de Dios. Entonces, hermanos, los creyentes debemos siempre comprender la verdad de la cruz, comprender qué significa, pero sobre todo qué implicancias tiene para nuestra vida. En la cruz, hermano, el carácter de Dios es revelado completamente. Si tú quieres conocer a Dios, allí está en la cruz. Salva al perdido de su propio estado, miserable, lamentable, un estado centrado en sí mismo, egoísta, y lo transforma en alguien que ya no se ame a sí mismo, sino que ame a Dios y a los demás. ¿Deseas conocer a Dios entonces más profundamente? No dejes de mirar la cruz. No dejes de mirar la cruz. Cuando mires la cruz, obsérvala y oye cómo te grita.
te grita que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es santidad y que Dios es poder. Allí en la cruz encontramos el paradigma de nuestra vida como creyentes, renunciar a nosotros por el bienestar de otro. Allí está. Esa es nuestra referencia. Esa es nuestra referencia. ¿Comprenden entonces lo que significa la palabra de la cruz? La palabra de la cruz, que se contrapone a la sabiduría humana, la palabra de la cruz. ¿Puedes ver a Dios mismo reflejado allí en la cruz? Si es el paradigma del creyente, vivir para otros. Te pregunto, ¿realmente tú hoy día estás viviendo para otros? ¿O estás viviendo para ti mismo? Para satisfacer tus propias convicciones, tus propios deseos, con buenas intenciones, eso no lo pongo en duda, pero son tuyos, no los de Dios. ¿Cómo realmente estás amando al otro? ¿Estás viviendo de acuerdo entonces a los principios y valores que la cruz te transmite? Cuando leemos estos versículos, a la luz de esto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entendemos entonces qué significa? A la luz de lo que la cruz es. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso el Señor Jesucristo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. La cruz te devuelve siempre a la referencia de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Los creyentes debemos recordar que la cruz de Cristo es vital referencia para nuestra adoración a Dios. La cruz es referencia para la vida de los que creen. Juan lo dice de esta manera: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hay que amar. ¿Quieren saber cómo se ama? Y ustedes tienen que amar como yo les amé entonces. Den su vida por el otro. Den su vida por el otro. Y en la cruz encontramos entonces mucho más que un símbolo. Nuestra referencia de vida. Allí vemos entonces una forma práctica del amor profundo de Dios, buscando tu bienestar. ¿Sabes cuánto te amó Dios? Dio su vida, su Hijo, por ti. Pero también en la cruz vemos que Dios ahora, lo que Dios demanda de nosotros, ahí está. Dar la vida por el otro, renunciar a nosotros mismos, llamar a otro, sin mirar el costo, con toda nuestra vida. Hermanos, la cruz es referencia para la vida de los que creen. Pero también la cruz deja sin referencia y expone al sabio de este mundo. Mira, todo en contraposición. La cruz deja sin referencia y expone al sabio de este mundo. Versículos 19 y 20. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, la palabra de la cruz hace que la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos, parezca torpe e infructuoso. Y Pablo, mira acá, el versículo 19 y 20 está citando Isaías 29, 14. Bueno, eso es lo que él está citando aquí. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Por qué Pablo cita el Antiguo Testamento? Es para argumentar que el modo de actuar de Dios a través de la cruz ya estaba destinado desde antes. No es algo que Dios corrigió en el tiempo. Hace 700 años antes de Cristo, el Señor ya, al menos ya lo tenía determinado, y sabemos que mucho antes también. Dios había determinado revelarse a sí mismo en la cruz. Dios había determinado entregar su vida
y que fuese la cruz la referencia para la humanidad, no la sabiduría de este mundo. Ahí está en Isaías 29:14. Este es el versículo 19. Y en Isaías 29:14 dice: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahí está citando Pablo entonces este versículo en los versículos 19 y 20. Y en el contexto, hermano, escúchame, Dios estaba permitiendo que Jerusalén llegase a ser sitiada y llegase a ser tomada como esclavos, antes de Dios rescatarlos. Y esa derrota iba a ser el comienzo para la nueva relación de Dios con Israel. Y eso es un poquito lo que está hablándoles acá. El entendimiento iba a terminar de los sabios, el entendimiento de los sabios de Israel iba a terminar, porque estaban no conociendo a Dios como Él debía ser conocido. Pablo aplica este texto del Antiguo Testamento a la sociedad en que él vivía. Cada forma de sabiduría que exalta la propia inteligencia de la persona es desechada por Dios. Todos los esquemas humanos, hermanos, fallan porque dejan de tomar en cuenta a Dios y finalmente varan sin rumbo y quedan ahí, desechados. En el versículo 20 sigue haciendo unas preguntas. Mira las preguntas que hace en el versículo 20, por favor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí hay tres tipos de personas que Pablo está hablando. El sabio, que son aquellos que han acumulado inteligencia en distintas áreas y viven pensando y desarrollando y creciendo en inteligencia. También los escribas, que eran los doctos religiosos, gente muy preparada en las escrituras. Y los disputadores, que podrían ser filósofos, que les encantaban las disputas, que les encantaban los argumentos, que les encantaban los debates públicos. De todos modos, lo que Pablo está diciendo acá con ellos, mira, escúchame, lo que Pablo está diciendo acá con ellos, es que en definitiva, Pablo está preguntando, ante la sabiduría de Dios que se demuestra en la cruz, ¿dónde están los expertos? ¿Dónde están los expertos de este mundo? Porque ellos no han podido, los expertos no han podido conocer a Dios. A pesar de tanto que saben, no han podido descubrir cómo Dios se ha revelado. Y al final, mira lo que dice al final la última pregunta. Está ahí subrayada. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Oh, hermano, esta es una pregunta que expone a estos expertos. Los expertos que no han podido descifrar la revelación de Dios. Y por el contrario, mira lo que dice, han quedado enloquecidos, han quedado aturdidos. Eso es lo que quiere decir, aturdidos. ¿Por qué? Por el actuar de Dios. Porque ni filósofos, ni sabios, ni religiosos han podido descubrir la obra de Dios. Escúchame, hermanos, por favor. ¿Por qué Pablo les habla esto a Corinto? ¿Por qué les dice esto a los de Corinto? Porque los de Corinto, hermanos, mucha de su controversia había sido creada por una tendencia de los hermanos que exigían a Pablo y a otros predicadores una competencia retórica para tener aprobación y atención del público. Eso es lo que ellos querían. Decían, ustedes tienen que igualarse a los grandes filósofos, ustedes tienen que igualarse a esos que son grandes. Y ellos despreciaban a Pablo porque él no se hacía grande. Lo vamos a estar viendo en la próxima sesión, tal cosa. Entonces lo que Pablo les hace es redefinir estas categorías. Estas categorías, les dice, los sabios, los filósofos, los entendidos, los escribas, los religiosos, están allá. La palabra de la cruz va por otro carril. No esperen lo mismo, porque son cosas totalmente distintas. El Evangelio, hermano, no puede ser conocido a través de la lógica humana. Eso es lo que está diciendo Pablo. El Evangelio no puede ser conocido a través de la lógica humana. Y hermano, escúchame esto para que no se malentienda. Pablo no está atacando la razón, bueno, la posibilidad de razonar. Bueno,
Lo que Pablo está dejando claro es que la razón tiene límites. Escúchame, la razón tiene límites. Y esos límites han sido, por supuesto, establecidos por Dios. La razón es buena, por supuesto, cuando se utiliza de buena forma, se usa correctamente para propósitos buenos y apropiados dentro de los límites que tiene. Y Pablo rechaza la sabiduría del mundo, no por ser sabiduría, sino por ser mundana. Ese es el punto. El problema es que era sabiduría del mundo. Escúchame, hermano, Dios se ha revelado a la humanidad. Pero la revelación de Dios, Dios se ha revelado en Cristo. Él le ha dado a conocer. Por tanto, ni la sabiduría humana, ni la sabiduría religiosa, ni la filosofía pueden dar a conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer en una forma que en lo que aturde, se ha dado a conocer de una forma inesperada. ¿Dónde? En la cruz. Por lo tanto, desear los estándares de sabiduría humana y hacer de ellos nuestros estandartes es algo que nos va a ayudar en parte a conocer algunas cosas, pero no a Dios. No a Dios. Pablo está preguntando, ¿dónde están los expertos? Y hoy en día lo podríamos homologar con los profesionales, ¿no? Hoy en día. ¿Dónde están los profesionales hoy día que tanto saben, pero que no han podido conocer a Dios? Dicho de otro modo, hermanos, la sabiduría de la cruz no está en la sabiduría del mundo presente. La sabiduría del mundo no está en la sabiduría de este mundo presente. La sabiduría de Dios está en el mundo por venir. En aquel mundo que va a venir, allí está la sabiduría de Dios. No en este mundo presente. No está la sabiduría de Dios acá. En una sabiduría humana. Queridos hermanos, tengo que preguntarte esto. Hoy día estamos en una sociedad de la información. Recolectamos información de cualquier parte. Es increíble. Hace años atrás me recuerdo, alcancé a estar en ese tiempo, que para tener información teníamos que ir a bibliotecas. ¿Se acuerdan? Y sacar un libro y empezar a revisar el libro. Y era tedioso todo, tedioso todo. Era enriquecedor, por supuesto, pero era lento. Y teníamos que cumplir con muchas cosas. Y hoy en día, clic. Y está todo, lo cual es maravilloso. Y estamos en una sociedad de información. Y muchos queremos saber más cosas. Y muchos vamos por más cosas. Y queremos estudiar una cosa y queremos estudiar otra cosa. ¿Qué sabiduría es la que está llenando tu corazón? ¿La sabiduría terrenal o la sabiduría de Dios? Lamentablemente, y lo digo de esta forma, podemos estar teniendo expectativas y querer llenarnos de conocimiento, que en sí mismos no son malos, pero cuando ocupan el lugar del conocimiento, de la sabiduría de la cruz, de las palabras de la cruz, terminan siendo nocivos. Y el conocimiento que tú has adquirido, que Dios te ha permitido adquirir, hasta acá, en tu historial de vida, piensa todas las cosas quizás que has aprendido en la vida o estudios formales, lo que sea, por experiencias. ¿Le estás dando un buen uso? ¿Lo usas para la gloria del Señor? ¿Para que Él sea reconocido? ¿O es un conocimiento que te da a conocer más a ti mismo? Para que los demás conozcan que tú sabes más. La sabiduría de Dios está en la obra de salvación, en la cruz. La cruz eclipsa la sabiduría del mundo. Solo podemos conocer a Dios de acuerdo a la cruz, no a través de la sabiduría humana. Hermanos, hay veces que incluso esperamos cosas de la sabiduría humana. Esperamos, le ponemos tanta esperanza por el conocimiento que los sabios y entendidos puedan tener, aquellos que rigen nuestro país, por ejemplo.
esperanza en que aquellos políticos puedan hacer, esperanza en que los sabios puedan determinar. Los escuchamos, nos inspiran, nos mueven, nos tranquilizan o nos preocupan. La sabiduría del mundo, ¿sabes lo que busca? Su propio bienestar, su propio beneficio. No importando cuánto pueda herir al otro. La sabiduría de la cruz sirve a otros sin considerar los costos personales. Mira la gran diferencia entonces. ¿Y sabes qué pasó con los de Corintios? Los de Corintios anhelaron tener sabiduría propia, anhelaron tener la sabiduría del mundo, olvidaron la sabiduría de la cruz y eso los llevó a no entregarse por el otro. Más bien, herirse unos a otros. Porque tengo que decirte algo, escúchame. La sabiduría del mundo no es conceptual. Lo que tú aprendes, después lo haces parte de tu estilo de vida. Y los corintios hicieron eso. La sabiduría del mundo entró en sus vidas y comenzó a ser su estilo de vida. Y mira lo que pasó allá en 1 Corintios mismo, capítulo 6, mira lo que les dice el apóstol Pablo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre ustedes mismos. Ustedes tienen problemas. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Mira lo que dice el versículo 8. Así vivían los corintios por haber metido la sabiduría del mundo a sus vidas. Pero ustedes cometen el agravio. Ustedes son los que defraudan. ¿Y a quién? A los hermanos. Escúchame, cuando no consideras la sabiduría de la cruz, dejamos de vivir para Dios y por Dios. Dejamos de amar al prójimo y no nos importa bendecir al hermano. Vivimos centrados en nosotros, en nuestra sabiduría, y eso nos vuelve insensibles. ¿Y sabes qué? Lo peor, ¿a qué nos lleva esa insensibilidad? Pensamos que estamos siendo neutrales para con los hermanos. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención de los creyentes porque creo que muchos no hemos comprendido esto. Nosotros jamás somos neutrales para con los hermanos. ¿Amas al otro o te amas a ti? Y cuando te amas a ti, automáticamente comienzas a herir al otro. Porque dejas de buscar su bienestar. ¿Me explico? Hermanos, no pienses que alguna vez tú y yo estamos siendo neutrales para con el hermano, no siendo indiferentes con el hermano. Bueno, yo no le bendigo, pero tampoco le hago mal. No. Si no le haces bien, estás en pecado. Si no le estás bendiciendo, es porque no le estás amando y te estás amando a ti. No hay neutralidad. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de sabiduría está gobernando tu vida hoy? Y a la luz de la práctica, de tu estilo de vida, es evidente que tú lo conoces. Hermanos, los creyentes debemos recordar que la cruz de Cristo es de vital referencia para nuestra adoración a Dios. La cruz es referencia para la vida de los que creen y la cruz deja sin referencia y expone al sabio de este mundo. Finalmente, hermanos, la referencia de la cruz permite conocer quién es Dios. Oh, hermano, maravilloso. Los versículos 21 y al 25 vamos a estar viendo esto. Mira el versículo 21. Tienes que subrayarlo, márcalo allí, por favor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces quedamos que el mundo no puede conocer a Dios a través de su propia sabiduría, a través de la sabiduría del mundo. Y Pablo señala que esto ha sido provocado por la misma sabiduría de Dios. O sea, Dios ha provocado esto, no ser conocido por la sabiduría del mundo. Y en la cruz, hermanos, Dios puso al mismo nivel
a los griegos, a los judíos, a los expertos, a los necios, a los hombres, a las mujeres, allí estuvo todo. Y Dios canceló todo conocimiento humano en el tema de la salvación y la redención. Aquí no hay conocimiento humano. Y Dios lo hizo de una forma especial y particular. Dice, la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y agradó a Dios. Esto le agradó a Dios. Salvar a los creyentes. Agradó a Dios. Cuando dice que agradó a Dios, hermano, se refiere que fue un decreto de Dios. Dios así lo quiso. Así lo quiso hacer. No es que se haya puesto contento, sino que Dios así lo decretó. Su soberanía, su misterio, Él decidió revelarse y hacerlo de la manera, como dice aquí, a través de la locura de la predicación. Y ya dijimos delante cuál era una traducción para locura. Ridiculez. Y Pablo está diciendo, a Dios le agradó salvar al mundo a través de algo ridículo. No a través del conocimiento, sino que a través de algo ridículo, que es la predicación. La palabra predicación, hermanos, significa no solamente el hecho de estar predicando como lo estoy haciendo acá o como tú lo haces, no. Lo que está acá no es solamente el acto o la forma de predicar, sino que el contenido de la proclamación, vale decir, el mensaje del Mesías crucificado, las palabras de la cruz. A través de eso, Dios se dio a conocer al mundo, y Pablo lo está diciendo acá. Y es lindo, hermano, porque mira el corazón de Pablo y nos habla mucho a la iglesia, a los creyentes, cómo debe ser nuestra predicación. Porque Pablo tiene una tarea de heraldo nomás. Porque Pablo no crea un mensaje convincente, sino que lleva efectivamente el mensaje que ya le ha sido articulado por otro. Pablo es un heraldo solamente y el mensaje es de Dios y debe ser llevado, aunque el mensaje parezca débil, aunque el mensaje parezca absurdo, aunque el mensaje parezca ridículo, Dios lo determinó de esta forma. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. A ver, si te pregunto, ¿qué cosa el mundo encuentra increíble? Por supuesto que son los espectáculos sensoriales, las demostraciones de pruebas irrefutables, ahí como que las personas quedan, wow, los espectáculos y todo aquello. Y eso es precisamente lo que Dios no ofrece. Lo que Dios no ofrece. En la cruz no ofrece un espectáculo, en la cruz no ofrece una comprobación de pruebas irrefutables. Y eso es lo que confunde tanto a judíos como a gentiles, a los griegos. Los judíos pedían señales, ¿te acuerdas o no? Le pedían a Cristo incluso cuando estaba en la cruz alguna señal, porque lo que estaba en sus mentes es que Dios se iba a glorificar y el Mesías iba a ser un segundo Moisés y querían volver a vivir lo mismo que se vivió en el Éxodo, lo querían ver acá con todas sus señales y con todos esos milagros. Y ese finalmente fue la idolatría de los judíos, que ellos tenían a un Dios totalmente conformado a sus propias expectativas, a sus expectativas. Su tradición religiosa pesaba más que todo. Y en el caso de los griegos, que representan el mundo gentil, no judío, la sabiduría que ellos buscaban estaba probablemente más relacionada con el estatus social. Esa era la sabiduría, porque si más conocían, más estatus tenían. Si ellos conocían más, eran más respetados, tenían más influencia, y Pablo critica los valores que además estaban entrando en la iglesia de Corinto. Los judíos y los griegos entonces, hermanos, ilustran dos clásicas y básicas formas de idolatría: el poder y la sabiduría. ¿Y saben lo que buscan? La humanidad busca de Dios precisamente poder y sabiduría.
pero no según Dios, sino una sabiduría humana y un poder a ver, porque ¿qué es lo que busca la gente? Que Dios sea poderoso, entonces me dé lo que yo necesito. Si Dios no me da lo que yo necesito, entonces es un Dios que no es creíble. Y busco que un Dios sea sabio, pero que piense igual como yo. No vayamos a tener un Dios que sea distinto a lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, por eso las personas comenzaron a fabricarse sus propios dioses, que eran conformados a la imagen y semejanza de las personas. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Sí, buscaban señales, buscaban sabiduría, pero Pablo ahora les presenta una contradicción. Ustedes buscan señales, los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros, los creyentes, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado. Hermanos, ¿qué significa, escúchame, qué significa Cristo crucificado? ¿Sabes qué? La expresión Cristo crucificado en sí es una contradicción. Es como hablar de un hielo frito. Entonces, imagínate un hielo frito. Entonces, sentido. De esa misma forma es un Cristo crucificado, porque Cristo, que es Mesías, ¿verdad? El Mesías significa y está relacionado con poder, con esplendor y con triunfo. Y crucificado significa debilidad, vergüenza. Por eso era una locura, era una ridiculez el mensaje que se estaba llevando, el mensaje que se estaba compartiendo era una ridiculez. Por eso para los judíos, sigue diciendo el pasaje, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Jesús murió como un criminal de Estado, un escándalo, y los judíos y los griegos, e incluso los cristianos también, es un escándalo. ¿Cómo voy a poner mi confianza en un criminal? ¿Cómo voy a poner mi confianza en alguien que... débil, en alguien que murió? Por eso fue piedra de tropiezo para los judíos. Escúchame, hermanos. En el mundo occidental, cristianizado como el nuestro, nosotros recibimos toda esta herencia de esto, del Cristo crucificado. Y la cruz, como les decía adelante, ha venido a ser un símbolo de fe. Por lo tanto, nos cuesta mucho, y por eso te invito a que hagas este ejercicio de tratar de asimilar cuán ridículo es el mensaje de Dios de alguien que fue crucificado por sus enemigos, tratado como un delincuente, y luego ese mensaje de la cruz invita a creer que aquel que sucumbió al poder religioso, aquel que sucumbió al poder político, era digno de ser confiado. Cuán difícil debe haber sido comprender y ser asimilado y recibido en el primer siglo por la gente, por el ciudadano griego romano. Y escúchame, precisamente en la profundidad de ese mensaje, el escándalo, la ridiculez de la palabra de la cruz, es la que nosotros debemos apreciar para poder comprender entonces por qué los corintios, por ejemplo, fueron tras sabiduría humana, estando en la iglesia. Porque para ellos siguió siendo muy, muy contradictorio todo. Y es más, te tengo que decir que por esa razón, como era tan ridículo esto, la cruz comenzó a ser utilizada como símbolo del cristianismo recién un siglo después, en el segundo siglo. Porque antes no se atrevían a hacer esto, a mostrar la cruz. Si fue algo muy chocante, fue algo muy fuerte, culturalmente hablando. Versículo 24.
independientemente lo que signifique para ellos, tropezadero y locura para los gentiles, una ridiculez, versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y otra vez, hermano, el apóstol trae a los corintios de vuelta al tema, más para los llamados, los cristianos, los creyentes, como lo habló en el versículo 18, los que se salvan, los creyentes del versículo 21. La manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios. La sabiduría de Dios eran vistas y para nosotros la vemos en Cristo crucificado. Cristo murió para salvar al débil, para al necesitado. Hermanos, los gentiles responden al Evangelio de un Mesías, de un Cristo judío crucificado, que fue predicado por un poco atractivo y poco impresionante apóstol judío. Sin embargo, el poder va creando comunidades en los cuales los judíos, los gentiles, los esclavos, los libres, los hombres, las mujeres tienen igual importancia para Dios, y eso comenzó a crecer. Así entonces, hermanos, decir que Cristo es poder y que Cristo es sabiduría de Dios es una declaración acerca de la eficaz, buena nueva de salvación. La buena nueva de salvación es eficaz y fue construyendo la fe a través de la locura de la predicación, a través de la locura de la palabra de la cruz. A todo aquel que cree. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, en la cruz Dios superó toda obra humana y por tanto eclipsó la sabiduría humana, como lo vimos delante. En la cruz Dios también superó todo poder de sus enemigos y con una gracia increíble y con perdón redujo las fortalezas humanas. Y Dios jamás consultó sabiduría a los hombres para que su plan fuese llevado de esta manera. Y aún así, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo que parece débil es más fuerte que los hombres. Él hizo como quiso, hermano. Siempre el ser humano queda con el riesgo entonces de que si Dios hace no de acuerdo a mis expectativas, tengo el riesgo de confiar en Dios y ser salvo por la propuesta que Dios me da, su sabiduría ridícula, o mantener mis propias pretensiones y perderme. Hermanos, Dios es solamente conocido de la forma que Él quiere darse a conocer. Y allí encontramos quién Dios es. Allí encontramos su carácter. Allí encontramos su forma de actuar y que reside ¿en dónde? En la cruz. La sabiduría y el poder de Dios encarnados en un madero. Mira el mensaje distinto. Mira la forma de comunicarse de Dios de una forma tan extraña. Pero esa forma tan extraña no requiere conocimiento, requiere confianza. Confianza. Dios utiliza sus métodos, métodos que son incomprensibles, y nos permitió conocerle en su esplendor en aquel madero. Y además el privilegio de darle a conocer. Si la cruz es la referencia para la vida del creyente, si la cruz nos lleva a conocer quién es Dios, entonces tenemos que volver a la cruz todos los días. Constantemente, allí encontramos a nuestro Señor, allí en la cruz encuentras el carácter de Dios, allí en la cruz encuentras su poder, allí en la cruz encuentras su sabiduría. La cruz viene a ser nuestra referencia para volver a enfocarnos en la voluntad de Dios, para que Él nos lleve a donde Él quiere. Todas las situaciones que estás viviendo,
Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes están viviendo situaciones complicadas, situaciones adversas u otras cosas que están pasando en tu vida. Algunas te afectan y otras que te van a suceder. Cada una de ellas son una buena razón entonces para volver a la cruz, para que esa sea tu referente y desde allí comenzar. Desde allí comenzar. Cuando estás confundido, cuando no sabes qué hacer, vuelve a la cruz. Vuelve a la cruz. Cada día es necesario que vayas a la Escritura. Por eso es necesario ir a la Escritura y ver a Cristo en las Escrituras. Por eso es necesario meditar en las Escrituras todos los días para volver a la cruz. Tener tiempo de devoción al Señor, tiempos constantes delante de su palabra. Porque cuando no miras la cruz, ¿qué pasa? Comienzas a mirar a tu alrededor y comienzas a mirar la sabiduría del mundo. Y comienzas a reflejarte a ti mismo. Y el círculo ya no virtuoso comienza a darse y es pecado. Vuelve a la cruz, hermano, vuelve a la cruz. Y también es necesario, por tanto, porque la cruz es tan importante, rodearte con aquellos que te recuerdan la cruz constantemente. Tus hermanos, pero también que seas responsable en recordarle a tus hermanos la cruz de Cristo. A aquellos que son tu familia de la fe. Solamente, entonces, creo que tiene que quedar claro que cuando anunciamos a Cristo, cuando anunciamos del Señor, es fundamental que no diluyamos el Evangelio, el mensaje de la cruz. No tratemos de endulzarlo para que parezca menos ridículo. No tratemos de mejorarlo para ser más empático o por temor por lo que vayan a decir. Pero si nadie cree estas cosas, ahora, hermanos, la palabra de la cruz ofrece, por supuesto, lo que la mayoría no quiere escuchar. Lo que la mayoría no está interesado. Sé fiel al mensaje que Dios te está dando. Compártelo. Él te manda a decir, no digas lo que tú quieres. Y Él hace el resto. Él hace el resto. ¿Cuánto de esto es verdad en tu vida? ¿Cuánto estás conociendo a Dios diariamente a través de la cruz? ¿Cuánto de la cruz estás compartiendo a otros? ¿Cuán relevante es la cruz de Cristo hoy día para ti? Termino, hermanos. Porque el problema de los corintios, como yo les dije, y vamos a estar volviendo al tema de los corintios siempre, fue su independencia a la enseñanza de la cruz. Ellos comenzaron a meter sabiduría humana. Ellos se alejaron tras sabidurías convencionales, tras aquellos que les parecía atractivo. ¿Y qué pasó? Terminó dividiéndolos y los alejó de la voluntad de Dios. Entonces la palabra de la cruz tiene que ser nuestra referencia. La palabra de la cruz debe ser tu referencia, nuestro cable a tierra, aquello que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. Los creyentes debemos recordar que la cruz de Cristo es vital referencia para nuestra adoración a Dios. La cruz es referencia para la vida de los que creen. La cruz deja sin referencia y expone al sabio de este mundo. Y la referencia de la cruz permite conocer quién es Dios. El Señor nos ayude para que la palabra de la cruz sea la referencia de nuestras vidas.